Paz y bien, soy Fray Emilio, capuchino. Si hay una manera de resumir la vida del beato Francisco Solano Casey, yo creo que la mejor es lo que dijo Pío XI, hablando no de él, pero sí teniéndole a él en mente. Pío XI dijo que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino que consiste en hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Es un poco el resumen de la vida de Bernardo Solano Casey, un estadounidense, hijo de inmigrantes irlandeses que nació en una granja cerca del Mississippi. Sus padres tuvieron que moverse mucho por Estados Unidos y trabajar de muchos sitios para conseguir sacar una familia bastante numerosa, ya que Bernardo Casey es el sexto de 16 hermanos. Pero era una familia de profunda fe que consiguió transmitir esos valores a sus hijos, especialmente a nuestro protagonista Francisco Solano, que coincide en su nombre con un santo franciscano español que está enterrado en Montilla. Pero Bernardo Casey tuvo una vida, una infancia muy de la época. Tuvo que trabajar para ayudar a mantener la familia en distintos trabajos fáciles y sencillos, teniendo en cuenta que era un niño. Y a los 13 años, cuando hizo la primera comunión, él decidió que quería ser sacerdote y, sobre todo, conocer lo más profundamente posible la Biblia. No sería hasta mucho más tarde, a los 21 años, después de ver cómo un hombre pegaba una paliza a una mujer en la calle, que se decidió a luchar por un mundo mejor. Por eso entró en el seminario diocesano de Milwaukee para ser sacerdote diocesano. Pero, sorprendentemente, la educación de ese seminario era sobre todo en alemán, un idioma que él no conocía, por lo que siempre tuvo problemas en los estudios. Nunca fue un gran estudiante. Tanto es así que sus responsables del seminario le invitaron que mejor de ser sacerdote que se metiera en alguna congregación religiosa. Él se decantó por los capuchinos, entró y, aprovechando que su segundo nombre era Solano, su maestro de novicios le impuso el nombre de Francisco Solano. Pero como ya había un Francisco en su mismo noviciado, él siempre sería conocido como es actualmente, Solano Casey. Ese era el nombre popular con el que fue conocido. Sus estudios teológicos tuvo la mala suerte de volver a hacerlos en un centro donde dominaba más el alemán que el inglés. Por lo tanto, siempre tuvo ese problema con los estudios, tanto es así que cuando llegó el momento de la ordenación fue aceptado, pero con una condición que en la actualidad ha desaparecido. Él sería un sacerdos simplex, un sacerdote que podría celebrar los sacramentos excepto el de la reconciliación, y tampoco podría hacer predicaciones, no podría hacer homilías. Él aceptó esa limitación sin ningún tipo de problemas, sabiendo que no era lo que él en un primer momento deseaba, pero se puso en las manos del Señor. Su vida pasó en dos sitios, una en la zona de Nueva York y sobre todo en la zona de Detroit, con pequeños destinos en distintos sitios, pero siempre se decantó en el trabajo doméstico, en el trabajo de la casa, por la portería, donde no podía confesar, pero sí podía atender a mucha gente. Tanto es así que los distintos cambios de fraternidad que vive era, en teoría, para darle un descanso, para que pudiera descansar del agobio de tanta gente que quería hablar con él, aunque ciertamente que esas medidas eran provisionales, porque la gente descubría dónde estaba y empezaba otra vez la dinámica. Su vida, para él, tuvo dos centros de apostolado, los pobres y los enfermos, que era su expresión favorita. Y además, con la humildad de él reconocerse un hombre pobre. Cuando él pedía oraciones por los pobres, también la pedía para él, que se consideraba un pobre pecador. No solo su vida fue la atención a la portería, también la visita a los enfermos, la visita a los necesitados y la obra seráfica de misas. Algo que aquí en España todavía tenemos, sé que en Venezuela también, que era una manera de apoyar a los misioneros con intenciones de misas. La persona que colaboraba se le incluye las intenciones de las misas y al mismo tiempo se le invitaba a mantener esa oración por los misioneros. Un movimiento que él difundió mucho por Estados Unidos y que todavía hoy allí se mantiene vivo. Pero su gran obra fue en Detroit, una ciudad
donde la industrialización había encontrado un lugar muy especial para el mundo del motor. Detroit acogió las grandes fábricas de automóviles de Estados Unidos, y la industria, que genera riqueza, al mismo tiempo genera también mucha pobreza. Por eso, en compañía de otros hermanos de comunidad, abrió un comedor para personas necesitadas, y allí fue donde gastó sus energías, en acoger, en atender, en ayudar, en acompañar y sobre todo en estar cerca de esa gente sencilla, gente inmigrante posiblemente como él, que lo estaba pasando mal. Tanto es así que en la actualidad el comedor que abrió Solano Casey sigue abierto y es uno de los pocos lugares de alivio de la ciudad que está machacada por el paro. Por lo que he podido ver en internet, es la tercera ciudad con más paro de Estados Unidos, ¿no? Una vida entregada simplemente a los que necesitaban su ayuda. Desde su sencillez, desde su pequeñez, desde el no considerarse grande, hizo la grandeza de quedar grabado en muchísimos corazones. Está en internet, si eso pondré el enlace en los comentarios, la misa de beatificación, que fue en 2017, y es impresionante ver ese estadio lleno de gente para dar gracias a Dios por la figura de Solano Casey. Una figura que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y que quiero seguir profundizando en ella, sobre todo por eso de desclericalizar al sacerdocio. Los sacerdotes tienen una gran visión, no voy a ser yo el que la niegue, pero su gran labor no fue tanto sacramental como de acogida. Y eso yo creo que en nuestra sociedad falla. Tenemos que estar cerca de la gente, tenemos que acoger, tenemos que escuchar, tenemos que hacer todo lo posible por ellos. Y yo creo que Solano Casey es un buen ejemplo de esa entrega, de esa generosidad, de esa sencillez, de esa oración por los demás, más que por su propia vida. Murió en 1957, rodeado de gran fama, y 5 años después empezó su proceso de beatificación, pues que ha sido largo, hasta que en 2017 el Papa Francisco autorizó que fuera beatificado y que se iniciara todo el proceso para su canonización. Una vida que merece la pena ser conocida. Hay en internet, lo único, mucho en inglés, más información sobre él que intentaré también compartir con vosotros. Paz y bien.